en el capítulo 32 de Génesis. Si me acompañan ahí, por favor, Génesis 32. Y vamos a leer los versos 22. Génesis 32, está ahí en la pantalla. Génesis 32, vamos a leer los versos 22 al 28. Si alguien me puede ayudar con ese texto, Génesis 32, 22 al 28. Sí, amado. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por el amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. La semana pasada, ustedes recuerdan, hablábamos de que Jesús, basado en Marcos capítulo 1, verso 35 al 39, Jesús se levantaba muy temprano, se iba al lugar solo, ¿verdad? Aún de noche, dice la Escritura, es decir, aún muy oscuro, se apartaba de sus discípulos, se internaba en un lugar apartado y allí oraba, buscaba la comunión, buscaba el cara a cara con el Padre, buscaba esa relación íntima, ese rapport con Dios. Y entonces ese era un tiempo especial porque él estaba solo en la presencia de Dios. Así que estar solo, quedarnos solo, decíamos la semana pasada, que es algo que tenemos que aprender a practicar. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza, es decir, gregario significa que estamos acondicionados a vivir en comunidad, estamos nuestra psique funciona de esa manera. Es más, estar disociados es una enfermedad mental. Es decir, la disociación, el no poder tolerar la compañía o la presencia de otra persona. Somos seres gregarios y necesitamos vivir gregariamente, pero hay un momento, hay un tiempo en que tenemos que aprender a quedarnos solos. Y eso fue lo que Jesús practicó todos los días, un tiempo de soledad, de intimidad, un tiempo reservado para estar allí en la presencia con papá. Para estar en ese cara a cara, en esa comunión íntima. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 dice: cerrada la puerta, entra en la habitación de tu Padre y cerrada la puerta, el que te espera en lo secreto te recompensará en público. Así que hay que tener una vida secreta, una vida solamente donde no cabe nadie más sino Él y nosotros. ¿Ve? Ya no hay posibilidad, ese es el tiempo que hay que reservar, que hay que apartarlo. Todo lo otro va a ser consecuencia de eso, es lo que quiere decir el texto de Mateo. Todo lo demás en tu vida va a ser consecuencia de ese tiempo que tú tengas cara a cara, uno a uno con Él, uno a uno con Dios. Si tú no tienes ese tiempo, si tú no apartas ese tiempo, si tú no defiendes ese tiempo, mire, le voy a echar un cuento. Ese tiempo es el tiempo que Satanás va a pelear más en tu vida. Va a ser el tiempo más estorbado, el tiempo más perseguido, el tiempo más saboteado. Va a haber un complot espiritual para que tú no te quedes a solas con tu Padre. Usted puede estar convencido de eso. No hay algo que Satanás pelee tanto como ese tiempo.
Porque ese tiempo es un tiempo especial, donde nosotros aprendemos a hacernos uno con Él, donde Dios nos disciplina, donde Dios nos imparte, donde Dios transfiere sobre nosotros su deseo, su pensamiento, su pasión, donde Dios nos inyecta de las cosas de Él. Hay algo así como una transfusión espiritual. Cada vez que tú te metes en la presencia de Dios, hay una transfusión espiritual. Y si algo intimida al enemigo, si algo intimida a Satanás, es que tú desarrolles comunión con el Padre. Eso lo intimida, eso lo perturba, porque producto de esa intimidad con el Padre va a comenzar a formarse en tu vida identidad. Identidad significa saber quién soy, pero nosotros no sabemos quiénes somos hasta no estar en la presencia del Padre. El Padre es el único que nos puede dar identidad. A no ser que nosotros estemos en la presencia de Papá, nunca descubrimos quiénes somos realmente. Tenemos un falso yo, una falsa imagen, una identidad dislocada. Pero cuando tú entras al que te dio imagen y semejanza, cuando tú entras delante del original, entonces tú comienzas a descubrir quién eres en el Espíritu. Pero ese es el tiempo que Satanás te va a sabotear. Ese es el tiempo que Satanás no quiere que tú logres de ninguna manera posible. Qué interesante, la semana pasada vimos un Jesús que aprende a quedarse a solas. Un Jesús que manda a sus discípulos y les dice: móntense en la barca y espérenme del otro lado del lago. En otras palabras, váyanse, déjenme solo, déjenme respirar un rato. Wow, pareciera que Jesús siempre lo pintamos con los discípulos en las aldeas, ministrando, orando, reprendiendo. Pero no, hay un momento que Jesús les dice: déjenme solo, quiero estar a sola, quiero entrar en la intimidad con Él, quiero regresar a la fuente. Mi querido, si tú no has identificado la fuente de tu vida, si tú no has identificado a tu Padre como la fuente de tu vida espiritual no tiene ningún futuro de crecimiento, no tiene ninguna posibilidad de crecer. Es cuando regresamos a la fuente, cuando sabemos que Él es la fuente, cuando nos conectamos de nuevo, entramos en la presencia de Él. Porque allí es donde todo lo que somos comienza a ser regenerado, transformado, donde Dios comienza a embarazarnos de las cosas de Él. Es allí donde se forman convicciones. Es allí donde se forma el carácter, es allí donde se forma la disciplina de Dios en nuestra vida, es allí donde Dios nos llena de sueños, de visiones. Wow, esa presencia nos rehabilita, nos envigorece, nos hace fuerte, nos hace desarrollar espiritualmente. Hay una vitalidad en ese tiempo, hay algo especial que sucede en ese tiempo. No puede ser reemplazado por nada. Miren este texto, qué interesante. Jacob está acostumbrado a hacer siempre las cosas a su manera. Jacob depende mucho de sí, de sus habilidades, porque Jacob era un personaje, era un individuo con unas características muy interesantes. Era lo que llamaríamos una persona muy carismática, era una persona arrobadora, era una persona con facultades, con habilidades, ¿verdad?, inusuales. Y por eso siempre andaba pensando adelante, y por eso se quedó con la primogenitura de su hermano, porque es que era un tipo muy avesado, era una persona muy pila, como decimos el día de hoy. Pero era tan pila que quería la bendición, pero la quería a su manera, por medio de sus propios recursos, por medio de sus propias habilidades, por medio de sus propias agendas. Y bueno,
Él quería regresar a la armonía familiar, quería regresar a la tierra donde había nacido, quería regresar, pero sabía que tenía una deuda por pagar, tenía una fisura emocional hecha con su hermano a quien le había quitado la primogenitura. Y entonces, bueno, para resolver la situación dice, ya sé, lo voy a endulzar. Lo voy a endulzar, le voy a dar un tratamiento, ¿verdad? Lo voy a someter a un proceso de ablandamiento, ¿no? Así como cuando uno mete los frijoles en agua por un rato, ¿verdad? Por una noche, para que eso se ablande. Bueno, Jacob pensó, le voy a mandar un regalo tan grande a mi hermano que lo voy a poner en remojo, y cuando yo finalmente llegue a donde él está, ya va a estar blandito, ya no va a haber ningún problema, ya no va a haber ninguna controversia, ninguna polémica, ningún debate, no va a haber nada que nos separe, todo va a estar. Y ese es el plan que él tiene. El plan que él tiene es una idea que él se ha formado en lo humano, en lo natural, para solucionar un problema que tenía un origen espiritual. Y bueno, organiza su familia, manda a poner ese regalo, que eran rebaños de muchos animales que tenían un valor, ¿verdad?, inmensamente grande. Y manda ese regalo de primero, y después detrás del regalo manda a la familia, los hace cruzar el río y les dice, váyanse ustedes adelante. Váyanse ustedes a darle la cara a mi hermano, vayan ustedes a suavizar, a preparar las condiciones, porque detrás de ustedes voy a ir yo. Así que manda al regalo y a la familia por delante. Y él se queda del otro lado del río, y dice la Escritura que se queda solo. Se queda solo. Ahí está la cosa. Ya no estaba ninguno de sus familiares, ya no estaba ninguno de sus criados, de sus siervos, ya no estaba ninguno de los animalitos. La Escritura dice que se quedó solo. Y ese es el momento que Dios usa en nuestras vidas para hacer lo que Él quiere hacer. Mire, cuando nosotros tenemos nuestros planes, nosotros nos estamos moviendo en lo natural. Cuando nosotros queremos desarrollar nuestras agendas, nos estamos moviendo en lo natural. Pero cuando nos desprendemos de todo y quedamos completamente solos, ahí es cuando Dios dice, ahora es el momento mío. Ahora es el momento en que yo voy a actuar. Ahora es el momento en que yo voy a trocar, voy a cambiar, le voy a dar un giro completo a todo esto. Y la Escritura dice que Jacob se quedó solo. Y Dios aprovecha esa soledad, ese momento en que él estaba replegado, el momento en que él estaba desarmado. Y ese es el momento en que Dios lo sorprende, irrumpe en la vida de Jacob y le comienza a mostrar algo que Jacob nunca se había imaginado. Dios comienza a destruirle el esquema a Jacob. Mire, muchas veces el lugar donde Dios va a trabajar con nuestra vida es ese lugar. El momento en que nosotros nos quedamos solos en la presencia de Él. Nos quedamos sin antifaz, nos quedamos sin máscara delante de Él, en que somos quienes somos en realidad, en que admitimos quienes somos en realidad. Y ese es el momento en que Dios puede finalmente completar el trabajo en la vida de este hombre, que puede trabajar en su personalidad, que puede confrontarlo, que puede arrinconarlo. Mire, ¿sabe qué? Dios es el más interesado en que estas cosas pasen en nuestras vidas, pero muchas veces tiene que inducir un parto en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros voluntariamente no entramos en la presencia de Él. Voluntariamente no nos quedamos solos. Hay gente, usted sabe que la gente tiene terror de la soledad. Hay gente que entra a la casa y si sabe que la casa está sola, va donde está el televisor y prende el televisor para tener algo que lo acompañe.
para tener algo que lo acompañe, porque la persona está aterrada de sentirse sola. O prende el radio, o prende el teléfono, algo para sentirse, porque la gente no quiere estar sola. Pero cuando nosotros entramos en esa soledad, y no es una soledad física, es cuando nos recogemos en el Espíritu. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob se la jugó toda en un solo número. Dijo, le apostó todo a que eso iba a solucionar su problema y se quedó solo. Y en el momento en que Jacob ya no tenía otra ficha que jugar, Dios se le aparece en la vida. Dios irrumpe en su vida. Y Dios comienza a tratar directamente con él. Miren, hasta que nosotros no aprendamos a quedarnos solos en la presencia de Dios, hay muchas cosas que se van a dilatar en nuestro crecimiento. Hay muchas áreas de nuestra vida espiritual que van a permanecer intactas, no importa cuánto vengas a la iglesia. Porque hay cosas que Dios solamente las hace cuando estás solo con Él. Cuando aprendes a cultivar la intimidad con Él. Hay cosas que Dios no las hace en público. Hay cosas que Dios las trabaja en su presencia. Y hay áreas de nuestra vida, hay aspectos de nosotros que Dios quiere confrontarlos, arrinconarlos, cuando nosotros nos quedamos solos con Él. Mire, qué cosa cuando usted ve ministrar profecía. La profecía que Dios ministra nunca es algo que nos pone incómodo. Dios nunca revela algo secreto, algo malvado de nosotros en público. Dios no usa la profecía para revelar algún pecado oculto de nosotros. Dios siempre que nos ministra profecía en público pasa por alto eso, porque Dios no quiere abochornarnos delante de la gente. Dios quiere que entres al cuarto, que cierres la puerta y cuando estés solo con Él, comienza a trabajar en tu vida lo que Él necesita trabajar en tu vida. Comienza a confrontarte con quien eres en verdad, con el falso yo, con el falso ego que nos hemos formado. Comienza a quitarnos las máscaras, comienza a quitarnos los disfraces, comienza a hacer que nos veamos como somos. Ese es el tiempo. ¿Y sabe por qué? Por eso a mucha gente le incomoda entrar en la presencia de Dios. Por eso a mucha gente le incomoda entrar allí. Porque la intimidad tiene un componente que trabaja en nuestra contra. ¿Y sabe cuál es ese componente que trabaja en contra de nosotros en la intimidad? Es que cuando yo soy íntimo no puedo esconder nada. Y si tienes que estar delante de Dios sin esconder nada, pues se va a dar cuenta de lo que hay. Y tú no quieres admitir tu maldad, y tú no quieres reconocer tu falencia, tú no quieres reconocer tu miseria, tú quieres taparlo, ocultarlo. Y por eso muchas veces no queremos quedarnos a solas con Dios. Porque en la intimidad vamos a ser confrontados. En la intimidad vamos a ser confrontados. Jacob se quedó solo. Y dice la Escritura que se le apareció un hombre, y nosotros presumimos que esto se trata de lo que se llama una teofanía, es decir, una aparición divina, que eso ocurrió en muchas ocasiones. En Josué capítulo 5 vemos otra vez un hombre que se le aparece delante a Josué, ¿verdad? Que viene con una espada desenvainada, se presenta como el príncipe de los ejércitos de Yahvé. Es decir, eso pasó en muchas ocasiones diferentes en el Antiguo Testamento. Se llaman teofanías. Dios se le aparece a Jacob. Y Jacob comienza a pelear. Este hombre estaba tan resuelto, decidido, determinado a conseguir la bendición a su manera, a la brava. Se agarró al hombre, no lo dejaba ir, no lo soltaba. Imagínense, pelear toda la noche, no lo dejaba ir. Qué tremendo, qué tremendo. Obviamente Dios podía haberse zafado y Dios podía haber hecho las cosas a su manera,
Pero hay algo que Dios está premiando en este hombre. ¿Sabe lo que Dios está premiando en este hombre? Está premiando su resolución, su constancia, su perseverancia, su anhelo de ser bendecido. Hay mucha gente que no es bendecida porque no tiene ningún apetito por las cosas de Dios. No tiene ningún anhelo por las cosas de Dios. Dios es el único Dios que nos premia por buscarlo, pero hay gente que no tiene ningún deseo de buscarlo. Si no lo busca, no recibe lo que Dios te quiere dar por buscarlo. Por buscarlo, imagínate, por buscarlo Dios te quiere dar algo. Pero hay gente que no tiene ni el apetito para buscarlo, pues Dios no te puede dar lo que te quiere dar. Si algo tenía Jacob, es que Jacob había determinado ser bendecido por Dios. Él sabía que la bendición tenía que venir de Dios. Él sabía que la bendición tenía que desatarse sobre su vida. Él sabía que iba a pasar algo especial y la buscó desde niño, buscó esa bendición. Y estaba tan persuadido que Dios viendo el afán, la constancia, el anhelo tan profundo de este hombre, resuelve bendecirlo, pero antes le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Sabe por qué Dios tiene que preguntarnos nuestro nombre? En el Antiguo Testamento, cada nombre definía a la persona. Por eso es que Dios tiene que cambiar nombres que no se ajustan al nuevo destino profético que Dios le da a una persona. Porque los nombres en el Antiguo Testamento definen a la gente. Noemí se cambia el nombre y se dice: yo de aquí en adelante voy a ser Mara, porque Mara significa la amargada. Yo no soy Noemí, yo ahora soy la amargada, ahora soy Mara. Me cambio el nombre, porque el nombre desata proféticamente algo en nosotros. Por eso Daniel se llamaba Daniel, porque Daniel fue llamado juez sobre las naciones. No era caprichoso que se llamara Daniel, es que Dios lo había levantado para ser juez sobre las naciones, para levantar un plan profético sobre las naciones. Así que cada nombre bíblico tiene una razón de ser. Bueno, imagínense, el pobre Jacob se llamaba el engañador, el tramposo. ¿Qué tan lejos puede llegar uno con ese nombre? Sí, híjole, qué barbaridad. Así que la pregunta que le hace este hombre, que le hace Dios, la pregunta que le hace Dios no es: dime cómo te llamas, porque ya obviamente Dios sabía cómo se llamaba. ¿Qué es lo que Dios está queriendo que este hombre haga? Lo que está queriendo es que Jacob admita quién es. Admita que él es el engañador. Admita que él es el tramposo. Mire, mi querido, el problema de una persona se soluciona en un 50% cuando admitimos el problema. Si usted no admite el problema, si no, pregúntele en los cuartos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. El primer paso de los 12 pasos es admitir nuestro problema. La persona que nunca va a cambiar es la persona que no admite su problema. Usted trate de evangelizar a una persona que se cree bueno. Trate de evangelizar a una persona que se cree: bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no esto, yo no fumo, yo no bailo. Oye, esa persona ya calificó para ir al cielo. Nunca se va a arrepentir de nada porque se cree bueno. Hasta que tú no admites tu problema, hasta que tú no admites tu necesidad, no puede venir transformación sobre tu vida. Por eso es que Dios le pregunta, lo confronta, lo mira a los ojos y le dice: ¿cómo te llamas? Ese era el momento de la admisión, era el momento del arrepentimiento, el momento en que él tiene que asumir que ha sido un bandido, que ha sido un tramposo, que ha sido un burlador, que se ha pasado la vida entera como charlatán, que se ha pasado la vida entera buscándole la vuelta, buscando el atajo, buscando llegar más rápido a la bendición. Ahí es el momento en que Dios nos acorrala
Mire, cuando nosotros entramos en el tiempo de la soledad con Dios, no solamente son, ¿cómo se llama? Fireworks, ¿verdad? No solamente son luces de colores que van a aparecer, no, va a haber un tiempo en que Dios te acorrala para confrontarte, para que llegues a admitir tu falsedad. Hay un momento en que Dios disciplina nuestro espíritu, pero para eso tiene que haber un momento difícil. Mire, hay un libro que leí hace unos años atrás del doctor James Dobson. Y James Dobson tiene un librito que se llama Love is Tough. Así se llama el libro, Love is Tough. El amor es duro. Qué librito tan bueno. Porque de verdad que a veces el amor necesita ser duro. Es decir, lo mejor que tú puedes hacer por una persona que ama es dejarla que se caiga. Lo mejor que puedes hacer por la persona que ama es que se dé el golpe, es que se dé el cantazo, es que toque el fondo. Es lo mejor que puedes hacer por una persona a la que amas. Love is tough. A veces tenemos que confrontar por amor. Y eso es lo que Dios está haciendo con Jacob. Dios lo está poniendo contra la cuerda y le está dando, y le está dando, y lo va a noquear. A veces Dios tiene que quitarnos la máscara a golpes. A veces Dios tiene que quitarnos el antifaz a golpe, porque nos empeñamos en seguir viviendo en nuestro falso yo, en nuestro falso ego. Hemos creado una imagen de nosotros mismos que no es la imagen y la semejanza de Jesús de Nazaret. Y Dios tiene que desplomarnos, tiene que hacernos recapacitar, tiene que hacer que nos demos cuenta que somos gente falsa. El pecado nos ha hecho gente falsa. Y Dios no puede edificar sobre algo que es falso. Mire, aquí en el barrio donde nosotros vivimos, vemos que se ha hecho una moda comprar la casa vieja, tumbarla y comenzar a hacer una casa nueva. Raras veces veo yo que dejen algo de la casa. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil construir de nuevo que tener que hacer algo sobre algo que ya está hecho. Es más fácil quitarlo todo. Dios no quiere construir sobre nada, no quiere dejar nada en nosotros que venga de nuestra naturaleza caída. Porque el pecado no puede ser reciclado. Es la única cosa que Dios no puede reciclar. El pecado lo único que puede hacer es destruirlo, pero no lo puede convertir en nada bueno. Dios no va a usar nada caído, nada torcido de nosotros para poder fincar encima de eso. No puede hacerlo. Puede hacerlo. Dios quiere sacarlo todo, desde la raíz, de cuajo. Dios quiere que todo lo falso que hay en mí salga. Eso se llama empobrecernos espiritualmente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Es empobrecernos de nuestro espíritu humano, donde ya se acaban las ínfulas, las pretensiones, la jactancia, la autosuficiencia humana, el engreimiento humano. Dios nos empobrece en el espíritu, nos vacía de nosotros mismos, nos revienta el globo, como dicen los cubanos. Dios nos espicha el globito para que se salga todo el aire, quedemos vacíos de nosotros mismos, porque solamente cuando estamos vacíos de nosotros mismos es que Dios puede comenzar a fincar lo que Él quiere fincar en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos muchos de nosotros? Que hemos hecho de nuestra vida un remiendo. Hemos querido combinar lo malo con lo bueno, y sabe que eso no va a dar ningún resultado. Hasta que Dios no te ponga contra la cerca, hasta que Dios no te comience a dar piñazo, hasta que no comience a desbaratar lo falso que hay en tu vida, hasta que no te confronte y te haga confesar que eres un falso, eres un mentiroso, eres un cobarde.
hasta que no confieses tu pecado, hasta que no admitas tu gran necesidad de Él. Tremendo. Mire, Dios no tolera ningún pecado. De hecho, Dios, la única vez que usa las palabras tolerar para referirse a algo malo. ¿Por qué? Porque no se puede, el pecado es algo que Dios no lo tolera en ninguna forma posible. Así que no hay ninguna manera como nosotros vamos a convencer a Dios que deje algo que a nosotros nos gusta, que se opone a la voluntad, a su voluntad. No va a pasar, no puede suceder, porque lo bueno y lo malo no mezclan. Lo de Dios y lo que no es de Dios no mezclan, no pegan, son sustancias que no pueden amalgamarse, que no pueden aliarse, no tienen química, no hacen química, no hacen una buena química. El bien y el mal no se pueden reconciliar. Usted nunca va a escuchar que la Biblia diga que Satanás se arrepintió y Dios lo está... Eso no va a pasar nunca. El bien y el mal no se pueden reconciliar nunca. Es más, si alguna persona le dice a usted eso, es un demonio que está hablando por esa persona, porque el bien y el mal jamás se pueden reconciliar. Eso no hay ninguna posibilidad. Y si no hay ninguna posibilidad que eso pase, en tu vida tampoco es posible. En tu vida no puedes tener el mal viviendo junto con el Espíritu Santo, porque eso no va a producir una química buena. Eso te va a paralizar, eso te va a atar, eso va a impedir tu crecimiento, eso te va a desacelerar espiritualmente. Eso te va a condenar a la ruina, a la miseria espiritual el resto de tu vida. Porque no pueden estar dos cosas contrarias viviendo en el mismo sitio. Por eso es que Jacob buscó la bendición, la buscó, pero la buscó siempre a su manera, hasta que Dios le dijo: tú quieres ser bendecido, ok, yo te voy a bendecir, pero primero dime quién eres. Primero dime cómo te llamas. Primero confiesa tu pecado, admite tu maldad. Primero aborrece lo que eres, porque si no aborreces lo que eres, no puedo poner lo nuevo sobre tu vida. Mire, mi querido, nosotros no somos lo que creemos ser. Nosotros somos una persona nueva en el Espíritu. La Escritura dice que somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Pablo dice: a nadie conozco ya en la carne. Entonces, ¿en qué vivía Pablo? Pero es que Pablo entendió lo que significaba ser una nueva criatura. Pablo entendió perfectamente lo que era morir para que Cristo viviera en él. Nosotros queremos mezclar dos sustancias. ¿Y sabe lo que produce cuando mezclamos dos sustancias? La palabra lo llama fuego extraño. Cuando usted mezcla la voluntad de Satanás con la voluntad de Dios y usted quiere hacer de eso algo, lo que sale es un fuego extraño. Algo que Dios no recibe, algo que Dios no tolera, algo que Dios no permite que pase en su presencia. Usted no puede mezclar dos cosas que están completamente divorciadas. No hay forma de reconciliar el bien con el mal. No hay forma. Si hubiese forma, ¿usted cree que Dios hubiese mandado a Jesús a morir en la cruz? No. Jesús tuvo que destruir en su cuerpo, tuvo que destruir al mal. Tuvo que destruir al pecado y al imperio de la muerte en su cuerpo. Porque no había otra cosa que hacer con el pecado. No se puede reciclar, no se puede convertir en otra cosa. Lo único que se puede hacer con eso es destruirlo. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de Jacob. Está destruyendo, confrontándolo con lo que necesita ser destruido. Y Dios tiene que hacernos pasar por procesos dolorosos. ¿Y sabe qué? Esos procesos son procesos que Él tiene que inducirlos. ¿Sabe por qué inducirlos? Porque nosotros voluntariamente no nos vamos a ofrecer para eso. ¿Usted conoce a alguien que voluntariamente quiere que Dios lo pase por la piedra? Yo no conozco a nadie que quiera eso. Yo no conozco a nadie que le diga: Dios, a mí, pásame por la piedra. Eso no existe. Nosotros vivimos en la sociedad de la anestesia, en la sociedad de los analgésicos, en la sociedad de no quiero sufrir, en la sociedad, ¿verdad?, donde
el menos dolor posible, una sociedad hedonista. Nosotros no nos vamos a ofrecer para sufrir voluntariamente. Nadie quiere sufrir. Dios, por lo tanto, tiene que inducir ese parto. Y eso es lo que está pasando en la vida de Jacob. Dios está aprovechando una coyuntura para inducir un parto en él, para que pueda morir el Jacob, que representa al viejo hombre, y pueda comenzar Israel, príncipe de Dios. Otra traducción de Israel es el que lleva la bendición sobre sus lomos. ¿Sabe por qué? Porque de Jacob van a salir las 12 tribus de Israel. Él llevaba sobre sus lomos. En la Biblia la palabra lomos es el lugar de donde salen los espermatozoides. Así que imagínense, Jacob llevaba en sus espermatozoides la bendición de Dios, las 12 tribus de Israel. Eso es lo que significa Israel, que lleva sobre sí la bendición de Dios. Mire, mi querido, Dios quiere bendecir tu vida, pero no puede hacer a tu manera, no puede ser a tu manera. No puede ser a la manera tuya. Dios no te puede bendecir a la manera. Tú no puedes escoger el mapa de tu vida. Tú no puedes escoger por dónde vas a pasar, por qué calle vas a meterte. Dios tiene sus propios propósitos. Y lo único que quiere es que tú te vacíes de ti, que tú renuncies a tu falso yo y te ofrezcas para que Él te pueda cambiar el nombre y pueda determinar lo que va a hacer contigo. ¿Sabe por qué el ángel lo toca? El ángel de Jehová, ese hombre que se aparece, Dios mismo en forma teofónica se aparece y lo toca aquí, como una manera de desacelerar la vida de este hombre. Este hombre era un hiperkinético, en inglés se dice un doer, ¿verdad? Un doer, una persona que tiene que estar siempre haciendo algo, siempre tiene que estar intentando las cosas, y Dios los desacelera, lo detiene, lo para que se detenga, para que comience a ver las cosas diferentes. Mire, Dios tiene que producir cosas raras a veces. Tiene que producir cosas muy... Yo descubrí mi enfermedad a los 16 años. Y no digo que Dios me la envió. Sería una locura decir que Dios me la envió. Pero cuando mi enfermedad genética, congénita, se manifiesta a los 16 años y me declaran legalmente ciego, todos mis sueños se vinieron abajo. Y todo lo que yo quería en la vida era jugar pelota, era ser beisbolista profesional. Imagínense, un beisbolista que no puede ver. Si no puede ver la pelota, ¿qué puedes hacer en el béisbol? Se me cayeron todos mis sueños, se me cayeron todas mis esperanzas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios usa esa coyuntura, ¿sabe para qué? Para comenzar a trabajar con mi vida, para comenzar a darme un sueño diferente, para revelarme algo que yo no me había volteado a ver, porque estaba tan enfocado en esto que nunca me había dado el tiempo para ver hacia otro lado. Y Dios comienza a usar ese momento para trabajar en mi vida. Dios tiene que inducir los partos. Dios tiene que inducir los partos. ¿Sabe que en griego, de la misma raíz griega, sale la palabra carácter y la palabra prueba? De la misma raíz. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún carácter que se forme sin pruebas. Si usted no pasa por situaciones adversas, el carácter no se forma. Porque el carácter solamente se forma cuando nosotros estamos sumergidos en pruebas. Así que Dios no puede conseguir una persona que se diga: yo soy voluntario para las pruebas. Yo no voy a ser voluntario para las pruebas. Perdóneme, yo soy el pastor de la iglesia, pero yo loco si no soy. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Estos aviadores japoneses que suicida. Yo no soy de uno de esos. No, perdónenme, pero no. Por eso Dios tiene que inducirlo. Dios tiene que inducirlo. Yo no soy un Kawasaki, yo no soy un loco de esto. Dios tuvo que agarrarme en el momento de caída, el momento más bajo, el momento más difícil de mi vida. Dios se me reveló en ese momento. Dios me mostró un horizonte que yo no
conocía. Dios me dejó ver algo que yo nunca me había sentado a ver. Y Dios va a hacer eso en la vida de cada uno de nosotros, porque Él tiene que confrontarnos y tiene que darnos un nuevo nombre. Escuché una vez un testimonio muy curioso. Este fue un hermano que lo presentaron en un programa en la televisión en inglés. Y este hermano dice que él tuvo fue tomado en el espíritu y fue al cielo. Y dice que cuando él llegó al cielo, su desesperación era ir a ver su nombre en el libro de la vida. Y entonces le insistía al ángel: no, pero yo quiero ir a ver mi nombre en el libro de la vida. Y bueno, finalmente el ángel lo trae hasta donde está el libro de la vida y él comienza a buscar su nombre. Y pasa las páginas, y ¿sabes qué? Su expresión facial iba cambiando porque no conseguía su nombre. Y entonces él miraba al ángel y dice: pero ¿dónde está? Y el ángel le dice: ¿sabes que tu nombre no aparece como tú te llamas en la tierra? Dios, tu Padre, te llama aquí de otra manera. Tú tienes otro nombre. Dios te cambió ya el nombre. No es el nombre biológico, el nombre de tus padres. Es el nombre que Dios te da. Porque nosotros en el espíritu somos otra persona. Nos hemos acostumbrado demasiado a vivir en lo natural, que no entendemos que en el espíritu somos alguien más. No es que somos esquizoides, que tenemos doble personalidad, no. No, es que tenemos que aprender quiénes somos en el espíritu, porque ese es nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero ser es el eterno, no el que perece, el temporal, el material. Es el ser interno. Tenemos que aprender. Por eso es que cuando nos dan una profecía, nos desatan proféticamente. Es decir, la profecía no es Dios ya está viendo proféticamente es ver en el futuro. Y cuando alguien te da una profecía, realmente lo que está haciendo es verte dentro de tu futuro. Y no está viendo tu ser físico, está viendo quién eres tú en el espíritu. Porque ya para Dios, ya nosotros somos alguien. Dios nos ve acabados, completos. Y por eso nosotros necesitamos que Dios nos permita entrar en el destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Jacob quería entrar allí a la brava, a la cañona. Y Dios tiene sus propios métodos, Dios tiene su forma. Porque no es nuestra propia identidad, es la identidad que Él nos da, lo que Él quiere formar, el ser que Él quiere formar en nosotros. Y nosotros tenemos que descubrir quiénes somos en el Espíritu. Porque mientras no descubramos quiénes somos en el Espíritu, mientras no tengamos identidad de parte de Él, seguimos viviendo según los que nos engendraron en la carne, pero no según quien nos engendró en el Espíritu. Y la Escritura dice que nosotros fuimos engendrados no de voluntad humana, dice la Escritura. Nosotros no fuimos engendrados de voluntad humana, fuimos engendrados por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ADN de Dios. El Espíritu Santo es el ADN de Dios. No fue el Espíritu Santo lo que vino sobre la Virgen María para aportar los 23 pares de cromosomas que no podía aportar José. ¿Quién nos aportó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos engendra en el Espíritu. El Espíritu de Dios. Porque el espíritu humano no puede hacer nada. El espíritu humano está tan caído como nuestro cuerpo, todo. El pecado acabó con todo. Es el Espíritu Santo lo único bueno que hay en nosotros. Todo lo bueno viene de Dios, no deriva de nosotros los seres humanos. Así que si Dios no aporta lo bueno no puede crecer en nosotros. Es solamente lo que Dios pone. Por eso es que lo que somos en el Espíritu, lo eterno, que ya está en nosotros, eso es lo que tenemos que construir. Y eso solamente lo construimos cuando nos quedamos a solas con Dios. Tienes que entrar a solas con Dios. Tienes que estar delante del original para
para que te sepas imagen y semejanza de Él. Hasta que tú no conoces la pieza original, no sabes lo que te está faltando, lo que te está sobrando. Solamente cuando estamos frente al cuadro original, comenzamos a ver todas las falencias, todos los problemas que hay en nosotros, todas las necesidades. Comenzamos a notar nuestra miseria humana, solamente en presencia de Él. Pero en esa presencia también Dios nos habla, nos profetiza, nos declara, nos mete en nuestro destino futuro. Y en ese momento Dios echa a andar algo. Mira, la profecía tiene algo que no solamente te dice lo que tú vas a hacer en el futuro, sino que te engendra la capacidad de poder lograrlo. La profecía no solamente es una palabra, anticipada. La profecía echa a andar la capacidad para que eso que Dios te dijo que va a pasar, pase. La profecía y eso es lo que Dios hace. Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios desata proféticamente sobre tu vida lo que realmente Dios quiere que suceda en tu destino. Pero eso solamente pasa cuando te metes con Él, cuando estás a solas con Él. Por eso es que Dios quiere que intimemos con Él. Si nosotros tenemos prisa, Dios no puede hacer con nuestra prisa lo que Él se propuso hacer, porque Dios es un artesano. Dios no tiene una máquina de hacer frijoles negros y van 500 latas por segundo. Dios no tiene una factoría. Dios es un artesano. Cada persona la trabaja uno por uno. Cada uno de nosotros le da la forma exacta. Lo pinta como Él quiere. Le da el acabado, el finish, ¿verdad? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Pero Dios no tiene prisa. Si Dios tuviera prisa, en el momento que nos convertimos, automáticamente ya hubiésemos salido, ¿verdad? Tipo, ¿cómo se llama? Humanoide, o un clon de Jesucristo. No, pero eso no es lo que sucede. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proceso. Dios tiene un proceso. Dios quiere llevarme en un proceso. Que Dios quiere que yo aprenda a depender, que yo aprenda a buscarlo, que yo aprenda a intimar, que yo aprenda a mirarlo a los ojos, que yo aprenda a quedarme solo en su presencia, porque Dios tiene un plan para mi vida. Pero no es un plan automático, es un plan que viene con una relación. Yo tengo que aprender a cultivar esa relación. Nosotros estamos acostumbrados a los drive-thru y a los microondas. Todo lo queremos de una, vamos, ya, mételo, pisa el botoncito y sal. No, ¿sabe qué? Con Dios no va a funcionar así. Dios no funciona con el microondas. Dios quiere que tú aprendas a estar solo, quedarte quieto. Dios tuvo que deslocarle la cadera a este hombre para que finalmente se quedara quieto. Quédate quieto, viejo, por fin. Déjame hacer lo que yo quiero hacer en tu vida. Lo que yo me he propuesto hacer en ti, déjame hacerlo. Dios te dice en esta mañana, déjame hacer lo que he querido hacer en tu vida. Déjame hacer lo que he querido hacer en tu vida. Déjame trabajar en ese falso yo. Déjame trabajar en esa mentira que eres tú. Déjame trabajar en esa trampa que eres tú. Déjame trabajar en tu ego. Déjame destruir lo que no es mío. Déjame formar mi imagen y semejanza en ti, te dice el Señor esta mañana. Quédate solo conmigo. Quédate solo conmigo, te dice el Señor. Este es un tiempo para entrar en su presencia, para recesar de todo lo otro. Te necesitas regresar a su presencia. Es allí, ese es el horno de Dios. Ese es el horno de Dios, donde Dios fragua lo que necesita ser fraguado en nuestra vida. Yo les invito, mis queridos, que esta mañana tú le ores al Padre. Tú le digas, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida.
Ya no me pongas más anestesia. Ya no me permitas escurrirme más de ti. Ponme las manos encima. Haz lo que necesites hacer en mi vida. Yo te invito a que te pongas en pie si tú estás allí, si tú estás en ese momento. Yo te pido que te pongas en pie, porque yo quiero orar por ti esta mañana. Papá, te necesitamos. Te necesitamos, papá. Nos hemos acostumbrado a lo falso. Como Jacob, nos hemos acostumbrado a hacer las cosas según el viejo hombre. Perdónanos, papá, perdónanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, aceleres lo que has tenido que hacer hace mucho tiempo atrás. Que tú, Señor, nos quites el antifaz. Nos quites el disfraz que nos hemos puesto. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Porque aunque nosotros nos decoremos, nos pintemos, nos acomodemos, seguimos siendo falsos. Falsos bien vestidos. Falsos bien decorados, pero falsos. Perdónanos, papá. Danos una oportunidad para enmendar, para dejar que en nosotros se forme tu Hijo, que es el varón perfecto. Yo te lo pido en el nombre, en la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor. Danos la gracia. Danos el querer como el hacer. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dale un abrazo a tu hermano. Dale un abrazo fuerte a tu hermano y bendícelo en el nombre de Jesús. Tú eres sacerdote de Dios. Bendícelo en el nombre de Jesús.